Bueno, antes de comenzar, la verdad es que quería dar las gracias a la gente agroempresaria, del equipo agroempresario y que son los organizadores de este evento, Argentina Supermercado del Mundo, porque me parece clave la dinámica que se está proponiendo. Por supuesto, somos muchos disertantes en estos 2 días, con muchas aristas acerca de cómo convertir a Argentina en el supermercado del mundo. Y lógicamente les agradezco su presencia acá, pero creo que el secreto está en esto de estar en un estudio de televisión y cuánto se puede viralizar estas ideas que van a surgir de todas estas charlas durante estas 2 jornadas. Así que la verdad es que en nombre de la Asociación de Leasing Argentina nos parecía importante formar parte de esto, todo lo que signifique una transformación para mejor para Argentina. Ahí queremos estar, sin duda, porque todos vivimos en este país y desde el rol que creemos que tiene la Asociación de Leasing, en este caso que nuclea a los dadores de leasing y que tenemos que ver con la financiación, que es lo que siempre se habla como tan importante para el desarrollo de un país. Por supuesto que las ideas, la vocación emprendedora y muchas veces falta esta pata de financiación que en este caso representamos en ALA a través de la herramienta leasing. Mi idea de hoy es darles un pantallazo de qué es la herramienta, en qué consiste, qué actividad hace hoy la asociación, no para que nos conozcan, que sí es importante que nos conozcan un poco más, sino para que realmente tengan confianza de que el leasing es una herramienta noble, es una herramienta genuina para equiparse y tenemos información, y acá quisiera compartir con ustedes, de cómo funciona en el mundo, de qué volúmenes maneja el leasing en el mundo y en qué industrias, y claramente todo lo que tenga que ver con industrializar un país, en este caso estamos hablando de vinculado a la alimentación, pero recién hablaban de cosecha, siembra, logística, informática para hacer eso, equipos industriales para hacer eso. La verdad es que transformar un país en el supermercado del mundo tiene un sinnúmero de procesos productivos, por lo tanto un sinnúmero de bienes de capital asociados a esos procesos productivos, y creo que ahí el leasing tiene una oportunidad. Rápidamente, la asociación está integrada por más de 30 dadores, que son las principales entidades financieras del país. Algunas son compañías de leasing de objeto específico, otras son empresas cautivas de automotrices o de empresas de equipamiento informático y por supuesto todos los bancos que todos conocemos. Hoy es un producto que está muy difundido en cada una de las entidades, así que una vez que tengamos claro que el leasing es una buena herramienta para adquirir un bien de capital y así equiparnos, pueden acercarse a cualquiera de las entidades con las que operan, que seguro van a tener una oferta de leasing disponible. Esta es la evolución de la cartera de leasing en Argentina. A información de marzo, hay contratos de leasing vigentes en Argentina por 17.300 millones de pesos. La asociación lleva casi 20 años operando, así que es una herramienta que, como ven en los ratios de crecimiento, se ha ido popularizando cada vez más. Y para repasar qué es el leasing, en el leasing hay un contrato que nosotros llamamos tripartito, hay un vendedor del bien de capital, es el contrato por excelencia de financiación de bienes de capital, hay un vendedor que es el proveedor habitual que vende el utilitario, el camión, la cosechadora, la sembradora, el equipo industrial del que hablábamos. Hay un cliente, un tomador del leasing que elige qué bien necesita y hay un dador o entidad financiera que es el que lo financia. El dador recibe la instrucción del tomador de qué equipo quiere adquirir y el dador es quien compra directamente al proveedor esos bienes de capital y se los da el leasing al tomador. Es una herramienta que por sus características, entre comillas, requiere de largo plazo, o sea, los leasings en el mercado, porque además tiene beneficios impositivos, son a 3, 4, 5 años, que es lo lógico también para acompañar la vida útil y la amortización que se da de ese bien de capital.
No tiene mucho sentido adquirir un equipo, un camión, vuelvo a decirlo, una computadora, en 3, 6 meses, un poco cash, un poco te doy 3 cheques, cuando yo lo voy a usar 4, 5, 10 años. Lo lógico es acompañar, para acomodar mi flujo de fondos, un bien de uso de largo plazo con una financiación de largo plazo. Hacia fines del año pasado, por supuesto, el leasing no le escapa a los vaivenes que tiene nuestra economía y recién a partir del segundo semestre del año pasado, en términos de originación de operaciones de leasing, vimos un incremento y de hecho enero-marzo fue un trimestre mejor que junio-septiembre y septiembre-diciembre. Lentamente estamos viendo crecimiento en las carteras de leasing, por lo tanto, si bien lo que todos llamamos la recuperación genuina o el crecimiento sostenido, todos preguntamos si empezó o no empezó, desde el sector de financiamiento de bienes de capital, vemos que de a poco las empresas se están animando a invertir, a equiparse para después aumentar su producción. Así que somos optimistas en ese sentido, sobre todo con qué es lo que va a pasar en el año 2017. ¿A quiénes financiamos? Acá se ve básicamente una torta de quiénes son los destinatarios de la financiación de leasing. Hoy más del 60% de los clientes de todos los dadores del mercado son MIPYMES, son pequeñas y medianas empresas que realizan sus emprendimientos, que se equipan. Por supuesto, hay un porcentaje de un 30% de grandes empresas. El sector público también es destinatario de equipamiento en leasing, todo lo que tiene que ver con infraestructura, que también tiene que ver un poco con logística, transporte, tener las rutas que necesitamos, tener los caminos que necesitamos. Para eso obviamente es necesario una porción importante de maquinaria vial y lentamente empiezan a aparecer los individuos como tomadores de leasing. Pero el grueso está en lo que todos conocemos, que son quienes dan trabajos, quienes van a sacar adelante el país, que son las pymes, los emprendedores, pequeñas y medianas empresas. Y esto me parece importante, que es en qué tipo de bienes están distribuidos nuestros leasings. Como ven, hay una parte importante en transporte y logística, otra porción importante y similar entre automóviles propiamente dichos y equipos industriales, maquinaria de la construcción, sector del agro, tecnología y telecomunicaciones, está asomándose los inmuebles. O sea, el leasing corta toda la industria de bienes productivos. Por lo tanto, estamos listos para financiar todo lo vinculado al crecimiento de la economía en términos sostenidos. O sea, cuando una empresa adquiere un bien de capital, cuando un emprendedor adquiere un bien de capital, es que está viendo un horizonte, es que está viendo que su negocio va a ser mejor. En cualquier arista de la economía es viable el leasing. Y es un mercado competitivo, no es un mercado que está atomizado en pocos jugadores, sino, como yo decía, más de 30 dadores participan de este mercado. Cualquiera puede elegir con quién se siente cómodo. Competimos para ofrecer el mejor servicio y producto a cada uno de nuestros clientes. Así que en ese sentido también es un mercado que va teniendo un producto que va teniendo cada vez más mejoras, mejor oferta, mejores condiciones para los tomadores. ¿Qué es lo que hacemos desde ALA para darle difusión al leasing? Porque una de las cosas que siempre nos piden, y es la tarea básicamente de ALA, de la asociación, cada uno como dador individual, nuestra tarea por supuesto es vender. Como asociación, nuestra obligación es dar a conocer el leasing, explicar las ventajas, explicar la utilidad que tiene la herramienta para el desarrollo del país. Hacemos, por supuesto, dentro de esta actividad de difusión congresos, el último fue en noviembre, en general ya van 5 congresos, y también tenemos una revista, una publicación semestral donde difundimos las últimas novedades o casos de éxito o explicaciones o experiencias comparadas con otros países, pues tenemos también mucha relación con otras entidades como ALA en Latinoamérica. Todos juntos conformamos FELALIS, la Federación Latinoamericana, para traer las mejores prácticas, para traer buenas experiencias que estén viviendo otros países. Esto es simplemente para tomar una dimensión de qué significa el leasing en el resto del mundo. Esto es información de 2015 y está en billones de euros. Los números creo que hablan por sí solos.
Hoy mencionaban a Australia en la charla inicial y en qué significaba el desarrollo y el potencial de Australia. Solamente Australia y Nueva Zelanda, 8.000 millones de euros. Por supuesto, Europa, Estados Unidos, estamos hablando de 315.000, 200 y pico de mil. Bueno, China con sus números incomparables. Y Argentina, si recordamos lo que vimos en el cuadro anterior, estamos hablando de un poco menos de 1.000 millones de euros en contratos de leasing. Estados Unidos tiene medio PBI de la Argentina en contratos de leasing. Esto es información de qué pasa en Europa y también para mostrarles que Europa es una región y por supuesto en todos los valores es poca la comparación que podemos hacer, pero es grande la aspiración de hasta dónde podemos llegar. En un mercado desarrollado como el europeo, con una herramienta que tiene más de 50 años como leasing en Europa, todavía tiene tasas de crecimiento sostenido del 10% año contra año. Se fue recuperando, por supuesto, después de la crisis 2008. Entonces, todavía, ¿qué potencial puede tener en mercados como los latinoamericanos? Y ni que hablar en Argentina. Me parece importante también mostrarles, compartir, en Europa, ¿en qué se da leasing? ¿Leasing sobre qué se hace en Europa? Bueno, es muy similar que sobre lo que se da acá. Automotores, logística, hay una porción que es grandes operaciones, que son más de 20 millones de euros. Inmuebles tiene una participación un poco mayor que acá. Maquinarias, tecnología de la información. En fin, vuelvo a repetir, en todos los sectores de la economía el leasing está presente y tiene una utilidad. Donde hay un bien de capital, el leasing tiene que ser la primera alternativa para pensar en que lo adquiero. Porque tengo largo plazo, porque tengo ventajas impositivas, porque acomodo mis pagos a lo que puedo pagar en la financiación y porque no tengo la propiedad y muchas veces eso significa permitir renovarlo periódicamente sin quedarme obsoleto técnicamente. Simplemente esta es información de Estados Unidos en millones de dólares, año 2016, 550.000 millones de dólares en originación de contratos de leasing. 550.000 millones. Por supuesto, Estados Unidos es el país más desarrollado en esta operatoria en el mundo. El leasing está vigente desde los años 40, así que tienen una historia muy, muy larga de leasing. Pero lo que indica es, ¿y en qué sectores? Equipos médicos, camionetas, remolques, equipo de la construcción, maquinaria agrícola con una participación importante. O sea, no quiero ser reiterativa, lo que quiero mostrar es, en cualquier lugar del mundo, en cualquier mercado desarrollado, esta es una herramienta que para adquirir bienes de capital está súper instalada. Esto sí nos es más cercano y es cómo están los países de la región. Esta es la cartera de contratos de leasing de la región. Entonces tenemos México a valores 2015, pero en 2016 estarán un poquito más arriba, casi 16.000 millones de dólares de cartera. Colombia, 13.000, Chile, 10.000. Entonces, si comparamos el PBI de Chile, que es un poco menos de la mitad de la Argentina, y tiene 10.000 millones de dólares de cartera, y nosotros tenemos 1.000, 1.100, decimos, bueno, tenemos un espacio concreto, real, para considerar la alternativa, para ir con esa modalidad de equipamiento, con esa modalidad de adquisición para equiparnos. Argentina, Puerto Rico, el resto de la región. En cuanto a cuáles son las perspectivas del leasing, estos porcentajes nos indican cuál es la participación del leasing sobre el PBI de cada uno de estos países. 0,17 en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú. O sea, son países que los tenemos cerca, que podemos visualizar cuál es su actividad económica. El promedio de la región es que el 2,34% del PBI está representado por contratos de leasing. O sea, hay un portfolio de leasing por 2,3% del PBI de esos países. Por lo tanto, si calculamos cuál fue el PBI de Argentina el año pasado
y buscamos, en lugar de tener ese 0,17, el 2,34, este país debería, para parecerse a los vecinos, tener una cartera de 14.000 millones de dólares. ¿Con esto qué queremos decir desde ALA? No solo, por supuesto, queremos decir qué bueno crece el negocio. Lo que queremos decir es, Argentina usa una herramienta moderna para equiparse. Argentina considera financiarse a largo plazo con una herramienta adecuada a largo plazo para adquirir bienes de capital. Vuelvo a decirlo, acomoda sus pagos, elige el proveedor cobra cash, cobra al contado como si le hubieran pagado al contado porque el dador le paga al contado. Tiene beneficios impositivos, vuelvo a decirlo, y lo que hace es acomodar ese crecimiento y ponerse un pago cómodo. Por supuesto que si tiene que ser semestral es semestral, si es trimestral, yendo un poco capaz a la actividad agropecuaria o agrícola en particular. Por lo tanto, queremos instarlos a que se acerquen a su entidad financiera habitual y pregunten sobre esto, porque crecer y profesionalizarse en la forma también de equiparse es una forma de, como también se hablaba hoy en la introducción, de estar más maduros para ser el supermercado del mundo, de dejar de ser el granero del mundo para ser el supermercado. Hay muchos pasos que tenemos que dar. Algunos es conocer y de tomar las decisiones más adecuadas cuando queremos encarar un crecimiento. Nuevamente desde la Asociación de Leasing, ahí está nuestra información. Nosotros estamos a disposición para difundir la herramienta, para dar charlas, que es lo que hacemos habitualmente en distintos foros como este. Quiero volver a agradecer a la gente de Agroempresario por invitarnos. Nos parece importantísima esta iniciativa por el grado de difusión que va a tener. Por supuesto somos muchos, más de 30. La práctica tiene que ver con, hoy hay financiación a tasa fija, a tasa variable, recientemente en dólares también. Es difícil hablar de una sola tasa. Hay tasas fijas, variables y en dólares. Así que la oferta es amplia, es cuestión, y además hay 30 dadores compitiendo, por lo tanto hablar de una única tasa es difícil. Bueno, ahí entramos un poco en el juego de nuevos, todos lógicamente. Usados, se trata de quienes están en condiciones de evaluar el bien usado, de entender en qué condiciones, vuelvo a repetir, está ese bien usado. Sí se puede hacer leasing de bienes usados. Desde el punto de vista legal, normativo, no hay ningún impedimento. Lo que hay que ver es en qué condiciones está, quién es el que lo está vendiendo y, lógicamente, una cuestión de sentido común de qué precio se está pagando por ese bien usado, porque el bien nuevo es como transparente su valor en el mercado, el usado, el dador debería prestar atención a eso. Uno de los atractivos del leasing en gran parte de los países del mundo es que otorga ventajas impositivas al tomador. En nuestro país significa que el canon de leasing, la cuota, se puede deducir totalmente para el impuesto a las ganancias, como un gasto. Para eso es necesario que el contrato tenga una cierta extensión. Por eso tampoco van a encontrar habitualmente contratos de leasing a 6, 8, 13 meses en el mercado, porque todos los dadores cuidamos que tenga la extensión necesaria para que el tomador lo pueda deducir para el impuesto a las ganancias. ¿Cuál es esa extensión? Que dure más del 50% de la vida útil del bien. Si estamos hablando de un equipo industrial que tiene 10 años, voy a necesitar una extensión de 5 años más un mes, 61 meses. Estamos hablando de un camión que tiene 5, con 31, 36, es lo habitual que vamos a encontrar en el mercado. Entonces, siempre más del 50% de la vida útil del bien puedo deducir para el impuesto a las ganancias como gasto la cuota. Y además el leasing ofrece la posibilidad de pagar el IVA con cada cuota. No tener que hacer el desembolso desde el punto de vista financiero todo al inicio, sino pagar cánones masiva a lo largo del contrato. De nuevo les quiero agradecer la presencia y espero que nos convoquen para Argentina Supermercado del Mundo 2018 y que cada vez estemos más cerca de serlo. Muchas gracias.